Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Por acá le vamos dando un saludito de bienvenida a las personas que se nos están uniendo mientras ya comenzamos nuestro espacio. ¿Cómo van? Bueno, hoy vamos a tratar iniciamos un capítulo de este libro que se llama Las Tres Preguntas de Jorge Bucay. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es hablar de cómo influye nuestra historia de vida en quién somos. Así que, bueno, voy a arrancar, yo creo que de una vez sin más preámbulos para que nos acompañen en este espacio. Y ya estamos cerrando la parte de la primera pregunta de este libro. Se llama Las Tres Preguntas porque nos dice quién soy, hacia dónde voy y con quién. Hoy ya estamos cerrando la primera pregunta, que es quién soy. Entonces nos dice lo siguiente. El sexto capítulo dice: dejar atrás lo que no está. En algún momento de la búsqueda de respuestas deberé enfrentarme al descubrimiento de lo que ya insinuábamos en el capítulo anterior. Quién soy no se superpone necesariamente a quién fui, y a veces es totalmente diferente de este cuando sea su herencia. Esto significa que ya no soy el que era, y también que a mi lado ya no tengo las mismas cosas, ni están las mismas personas de entonces. Los duelos son experiencias imprescindibles y forman parte de nuestro crecimiento. Ninguna de las sensaciones asociadas a la tristeza es anormal. Ninguna vivencia constituye en sí misma parte de una enfermedad. Ninguna es una amenaza a nuestra integridad. Puede ser que en un momento alguien pueda tener un duelo menos denso, no tan complicado, un proceso que no se desarrolle con tanto sufrimiento ni tanta angustia, y está bien. Puede ser que otra persona o esa misma, en otro momento quizás similar, transite otro duelo que incluye etapas tortuosas y difíciles. Y está igual de bien que así sea. La vivencia de cada uno frente a una pérdida es un asunto único y personal. Y justamente porque así lo entiendo es que, más que otras veces, te pido que te sientas con derecho a disentir, que te permitas decir no estoy de acuerdo o yo creo exactamente lo contrario, que te animes a pensar que soy un estúpido o que te enojes conmigo por sostener esto que digo. No te dejes tentar por el lugar común de pensar que si lo dice el libro, entonces esto es lo que se debe o no se debe sentir, porque un duelo siempre ha sido algo personal y siempre lo será. Tomemos algunos miles de personas y pintémosle de tinta negra los pulgares. Pidámosles después que dejen su huella en las paredes. Cada una de las manchas va a ser diferente. No habrá dos idénticas, porque no hay dos personas con huellas dactilares iguales. Sin embargo, todas tienen características similares que nos permiten estudiarlas y saber más de ellas. Cada uno de nuestros duelos es único y cada manera de afrontarlo es irrepetible. Pero también es cierto que cada duelo se parece a todos los demás duelos propios y ajenos en ciertos puntos que son comunes y que nos ayudarán a entenderlos. De hecho, ayudar en un duelo implica conectar a quien lo padece con el permiso de expresar sus emociones, cualesquiera que sean, a su manera y en sus tiempos. Todos los terapeutas del mundo, que disentimos en casi todo, estamos de acuerdo en que la posibilidad de encontrar una forma de expresión de las vivencias internas ayudará a aliviar su dolor a quien está transitando por este camino. Puede ser que alguien cuestione lo anterior diciendo que no hay necesidad de ser dramático. ¿Por qué se tendría uno que estar pensando que se va a separar de las cosas? Podría haber, y de hecho hay muchas cosas que uno toma para toda la vida. A ellas uno puede aferrarse tranquilo porque sabe que estarán a su lado hasta el último minuto, porque ha decidido que estén con uno para siempre. Quizás sería bueno si no fuera, porque no es posible. Este es el primero de los aprendizajes de ser adultos.
Me guste o no, voy a ser abandonado por cada persona, por cada cosa, por cada situación, por cada etapa, por cada idea, tarde o temprano e inevitablemente. Y si así no fuera, si yo me muriera antes de que me dejen y no quiero aceptar que de todas maneras todo seguirá sin mí, deberé admitir que seré yo el que abandona y sería innoble no estar alerta para no retener, para no atrapar, para no apegar, para no encerrar, para no mentir sobre falsas eternidades incumplibles. Y además, ¿cuánto puedo disfrutar de algo si estoy pendiente o cuidando de que nada ni nadie me lo arrebate? Supongamos que esta pequeña estatua de mi escritorio, ese adorno o aquel cenicero, están hechos de un material cálido y hermoso al tacto. Supongamos ahora que tomo uno de ellos firmemente entre mis manos porque me parece que alguien me lo quiere quitar. Lo aprieto muy fuerte para evitar que me lo quiten. ¿Qué pasará si el peligro permanece, aunque sea imaginario, y yo consigo retener el objeto en mi poder? Dos cosas. La primera es que me daré cuenta de que se acabó el placer. Ya no tengo ninguna posibilidad de disfrutar táctilmente de esto que aprieto. Prueba ahora, toma algo fuerte entre tus manos y aprieta. Fíjate si puedes percibir cómo es al tacto. No puedes. Lo único que puedes percibir es que estás agarrándolo, que estás tratando de evitar que esto se pierda. La segunda cosa que sucede cuando lo retengo tenazmente es que aparecerá el dolor. Sigue aferrando el objeto con fuerza para que nadie pueda quitarlo y observa lo que sigue. Lo que sigue a aferrarse siempre es el dolor. El dolor de la mano cerrada, el dolor de una mano que apretada obtiene un único placer posible, el de no haber perdido. El único goce que tiene la vanidad, el de haber vencido a quien me lo quería quitar, el placer de ganar. Conseguí retener lo que quería, pero en el camino he renunciado a todo el placer que viniera de mi relación con el objeto en sí mismo. Eso sucede con la estúpida necesidad de poseer o mantener algunos bienes. Esto pasa con cualquier idea retenida como baluarte, y esto sucede con la posesividad en cualquier relación, incluso en los vínculos más amorosos, aún con los padres, aún con los hijos, aún con las parejas. De hecho, lo que hace que mis vínculos transiten en espacios disfrutables es, siguiendo la metáfora, el poder abrir la mano, aprender a no vincularme desde el lugar odioso de atrapar, controlar o retener, sino de la situación del verdadero encuentro con el otro, que solo puede disfrutarse en libertad. Mucha gente cree que no aferrarse significa no comprometerse, un concepto que yo no comparto, pero entiendo. La distorsión parece deducirse de pensar que, como solo me aferro a quienes son importantes para mí, entonces aferrarse es un símbolo de mi interés, y por lo tanto mi no aferrarme queda sindicado como la falta de compromiso, del desamor. Esto es lo mismo que deducir que como los muertos no toman Coca-Cola, si dejas de tomar Coca-Cola te volverás inmortal. Tiene el mismo fundamento que pensar que si tu pareja no te controla, quiere decir que no te quiere. Que es la misma idea de aquellos que creen que si uno no se enoja, no se pone en movimiento. Que es lo mismo que creer que si no te obliga la situación, nunca haces nada. Que es la misma idea de que si no le exiges a tu empleado, no rinde. Que es la misma idea de que si los abogados no tuvieran un día límite para entregar sus escritos, nunca los entregaría. Bueno, esto es cierto, dice Jorge Bucay, que es lo mismo que justificar el absurdo argumento de las guerras que se hacen para garantizar la paz. Que es lo mismo que deducir que como soy feliz en este momento en que estamos juntos, nunca más seré feliz si te vas de mi lado. Incluso las pequeñas pérdidas suponen dolor y trabajo, un dolor que duele y un trabajo que hay que hacer, que no sucede solo, una tarea que casi nunca transcurre espontáneamente con uno mismo como espectador. Si bien en general todo transcurre naturalmente, sin necesidad de empujarlo o buscarlo, la elaboración del suceso implica como mínimo cierta participación activa en el proceso que, no por necesario, es ni remotamente placentero. Y por supuesto que existen pérdidas tan conmovedoras que irremediablemente generan duelos difíciles, más largos, más intensos y más perturbadores.
Es obvio que de nada sirve tratar de evitar el sufrimiento del duelo, no comprometiéndose afectivamente con nada ni con nadie. Y sin embargo, este pensamiento se ha ido volviendo una manera de vivir en este conflictivo y hedonista mundo que habitamos. Una pauta cultural enseñada, aprendida y muchas veces ensayada, aunque yo y muchos antes que yo la denunciemos como inútil e inaceptable. Y aunque fuera cierto que este atajo garantiza un menor sufrimiento, tendrá sentido comprar una póliza de seguro contra el dolor de una futura pérdida, pagando como prima no entregar el amor a nada ni a nadie. Seguro que no. En la letra pequeña de este macabro contrato dice con claridad que si bien no se garantiza la ausencia del dolor, se predice la desaparición definitiva de toda posibilidad de disfrutar de un genuino encuentro con los demás. No es que no sea posible disfrutar sin necesidad de sufrir por ello, pero el gozo es imposible mientras se está escapando obsesivamente del dolor. La manera de no padecer de más no es amar de menos, sino aprender a no quedarse pegado a lo que no está, cuando el momento de la separación o de la pérdida nos toca. La manera de disfrutar de esto y hacer lo posible para que sea maravilloso mientras dure, la manera es vivir comprometidamente cada momento de la propia vida. La manera es, en fin, no vivir mañana pensando en este día de hoy que fue tan maravilloso, porque mañana deberé asumir el compromiso con lo que mañana esté pasando para poder hacer de aquello también una maravilla. Voy a ir haciendo una pausa acá en este tema tan maravilloso que nos plantea Jorge Bucay en este capítulo de dejar atrás lo que no está. Nos habla de un principio o de un valor que se habla muchísimo desde las tradiciones del Oriente, el desapego. Y lo dice también Jesús en el gran discurso del monte, de lo que llamamos el discurso del sermón de la montaña. Uno de ellos es: el reino de los cielos será para aquellos bienaventurados que han aprendido la pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual habla de esto, del desapego. No es el pobre de material, es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual conceptualmente habla del desapego. Y él dice, bienaventurados porque van a tener el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es algo que está en otra vida, es el que vivimos aquí. Por eso, para mí, cuando entendí ese mensaje tan poderoso y que también lo trabaja mucho todo el concepto del budismo, del taoísmo, del proceso del desapego, que es el concepto en Oriente, todas estas tradiciones nacidas desde el Tíbet nos hablan de ello. ¿Por qué es tan importante el desapego? Por esto que está planteando Jorge Bucay. Cuando nosotros estamos aferrados, apegados a las cosas, a las ideas, a las personas, a los momentos que en algún momento vivimos, sufrimos. Y sufrimos de forma innecesaria. Entonces él nos plantea aquí dos razones y que nos producen. Y él dice, tomemos un objeto que quisiéramos desear y apretémoslo en nuestra mano. Cuando yo tengo mi puño apretando eso que no quiero que se me escape de las manos, paso del placer de disfrutar de eso que tengo conmigo a un sufrimiento que es el no querer que se escape. Y dice él, ya no puedes disfrutarlo igual al tacto, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, la primera es darse cuenta que se acabó el placer, ya no tengo ninguna posibilidad de disfrutar táctilmente de esto que no aprieto. Y eso nos pasa generalmente cuando estamos en cualquier situación, una relación de pareja. No queremos dejar ir los padres, no queremos dejar ir los hijos, no queremos alejarnos de una idea que en algún momento nos apegamos a ella, no queremos un objeto material. Y cuando estamos apegados a eso, ese objeto que se nos vuelve el objeto de nuestra consideración de que sin eso no podemos ser felices, de que sin eso no podemos estar, de que sin ello no podemos vivir, pasa
de un estado de placer a un estado de que no podemos disfrutar de eso que tanto queremos. Y nos dice, y contrario, luego aparte del placer pasa a la segunda etapa, al dolor. Un dolor que nos dice Jorge Bucay, sucede cuando retengo tenazmente, aparece el dolor. Lo que sigue a aferrarse siempre es el dolor. El dolor que es de que nos queremos a veces engañar con que voy a ganar, no me lo voy a dejar quitar, no me lo voy a dejar que se vaya de mi lado, no voy a dejar que esto le voy a ganar a la vida o a la otra persona o a ganarme este objeto porque no me lo voy a dejar quitar. Y cuando sufrimos, cuando estamos en ese estado, no se imaginan toda la cantidad de dolor que vive nuestro cuerpo, aunque nos pretendamos engañar que estamos siendo felices, que estamos supuestamente felices por una victoria. Eso es una victoria temporal, eso no es una victoria de verdad, es solamente algo que ocurre sin ningún valor a largo tiempo y por lo tanto lo que nos provoca es dolor. Me gusta también, quiero traer a colación, dice Jorge Bucay, hay duelos que son diferentes. Hay duelos que nosotros mismos quizás en algún momento de nuestra vida hemos sufrido mucho más y hay duelos que quizás nos han parecido más suaves. ¿De qué va a depender sobre todo que nosotros podamos asumir una pérdida, incluso de un ser amado? Que podamos entender que siempre va a haber momentos de pérdida. También perdemos etapas de nuestra vida. Cerramos ciclos para poder iniciar otros. Y cuando nos quedamos apegados a un ciclo de nuestro pasado, generalmente no nacemos al siguiente, porque perdemos la gran oportunidad de vivir lo nuevo por estar aferrados a lo viejo. Así que también nos ocurren las etapas de la vida. Yo siempre digo que uno de los grandes mensajes que nos trae también las tradiciones de Oriente y en este caso Egipto para hablar de un arquetipo es el sol naciente, el sol que duerme y el sol que nace. Para los antiguos egipcios y también para la tradición china siempre nos hablan del sol naciente y el sol que se pone. Siempre el sol se pondrá para darle paso a la noche y siempre saldrá al día siguiente para darle paso al día. Si uno de esos momentos no ocurriera, el ciclo de la vida fallecería porque no podríamos tener ese momento de cierre del día, de descanso, de cerrar un momento, ni tampoco tendríamos la posibilidad del inicio. Entonces los ciclos de la vida son necesarios y es importante aprender a abrirlos y a cerrarlos. Lo mismo también nos habla de los seres que amamos. Dice Jorge Bucay, y es un principio muy claro, ninguno, por más que querramos, podemos estar para siempre con alguien, con algo o con un momento. Todo tiene un momento y en esta vida no podemos garantizar el estar para siempre con alguien, para siempre hasta el momento quizás sea nuestro interés y sé que en las relaciones, sobre todo de pareja, muchas veces decimos voy a estar para siempre ¿cuándo? Por más que haya tanto amor, por más que nos comprometamos, es hasta que uno de los dos parta de este mundo y luego al final uno será el que se irá antes que el otro. Y tenemos que aprender a entender eso, a aceptar que también es imposible tener todo para siempre. Para siempre no existe, pero nos dice Jorge Bucay, no por eso debemos dejar de entregar el amor. No porque las cosas no sean para siempre, dejemos de vivir cada día con amor, con entrega, con servicio. Entonces no me enamoro porque siempre en algún momento voy a tener abandono. Vale la pena traer a colación aquí también algo que pasa con el eneagrama. Cuando nosotros vemos desde la mirada del eneagrama, muchas personas tienen una mayor tendencia a querer aferrarse a las personas y a los momentos. Cuando tenemos esta desarmonía
energética de nuestros puntos, de nuestros 9 puntos, tendemos a optar o por estar demasiado apegados o por querer distanciarnos tanto al punto de no comprometernos, de no entregarnos, y cualquiera de los dos genera dolor. El estar aferrados, el estar apegados genera dolor, pero si estamos distantes, sin conexión, sin amor, sin compromiso, también genera dolor, porque nos sentimos solos, porque no tenemos esa energía que se genera del amar intensamente, del amar puramente, del amar incondicionalmente. Por eso tan complejo para nosotros como seres humanos encontrar ese punto medio del amor sincero, del amor de entrega, sabiendo que quizás mañana ya no vaya a estar ese otro ser amado al que nosotros le estamos brindando nuestro cariño. Pero siempre, ¿qué será la gran satisfacción para precisamente hacer ese duelo? Saber que en el momento en que ese ser amado que no está con nosotros, le dimos en su momento lo mejor. Por eso quiero incluso traer a colación la frase que tanto a veces decimos, es que perdí mi tiempo. Y sé que varios hemos dicho eso cuando hemos terminado relaciones. Es que perdí mi tiempo, perdí tantos años de tiempo al lado de una persona. Quizás se pierde el tiempo cuando yo no amé bien. Quizás se pierde el tiempo cuando yo no aprendí de ese proceso y de esa relación. Quizás se pierde el tiempo de estar con alguien cuando yo efectivamente no me entregué como me debía entregar, de forma genuina y de forma espontánea. Ahí es cuando uno pierde el tiempo. Pero desafortunadamente cuando terminamos relaciones, terminamos usando esta palabra o esta frase de que es que perdí mi tiempo. ¿Por qué señalamos esto? Si vivimos o compartimos con una persona que en algún momento fue parte de nuestra ilusión y de nuestra vida. Seguramente habrá aprendizajes y ojalá los aprendamos para que en las siguientes relaciones nosotros hayamos crecido como seres humanos y tengamos una mejor forma de relación. Sin embargo, el tiempo no se pierde, cuando la única forma de perderlo es cuando nosotros no hemos aprendido absolutamente nada de interrelación. Nos dice que la manera de no padecer más no es amar menos, sino aprender a no quedarse pegado a lo que no está cuando el momento de la separación o la pérdida nos toca. Creo que eso resume completamente esta primera parte de este mensaje maravilloso que hoy estamos tocando. Dice, mi idea del compromiso es la del anclaje, a lo que está pasando en cada momento y no a lo que viene, y menos a lo que pasó. Quedarse pegado al ayer es como un compromiso con lo anterior, es vivir colgado del pasado, cultivando lo que ya no es. ¿Qué pasa si uno se anima a redescubrir su relación con el otro cada día? ¿Qué pasa si uno decide animarse al compromiso solo por hoy? ¿Qué pasa si nos obligamos a renovar el compromiso con el otro diariamente en lugar de una vez y para siempre? Para muchos temblorosos, inseguros, estructurados, transformará nuestra relación con un vínculo light, poco comprometido, pero yo digo justamente todo lo contrario. La más comprometida y afirmada respuesta a un vínculo afectivo es simplemente estar dispuestos a no apegarnos a esa persona, a esa situación, a esa relación. Si mañana esto que tanto placer te da se termina, debes ser capaz de tomar la decisión de dejarlo ir, pero hasta que llegue ese momento que quizá no llegue en tu vida, mientras no suceda el final, intenta ser todo compromiso. Tengo el compromiso de los que proclaman que se comprometen por amor y no el de aquellos que aman por compromiso. Repito la frase. Tengo el compromiso de los que proclaman que se comprometen por amor y no el de aquellos que aman por compromiso. Bastante clara esta frase. Es la decisión de no comprometerse ni aquí ni ahora, dejando la apertura y el riesgo para otro momento, para otro lugar, para otra realidad, y no creo que esto represente ninguna solución. Ser quien soy es, como tantas veces dije,
animarse a recorrer con dolor, pero sin temor este camino regado de lágrimas que son los duelos, porque además de las personas que uno pierde, hay situaciones que se transforman, hay vínculos que cambian, hay etapas de la propia vida que quedan atrás, hay momentos que se terminan y cada uno de ellos representa una pérdida para elaborar. Si soy capaz de aceptar estas cosas como parte de la vida, concluiré asumiendo que mi principal responsabilidad es aprender a enriquecerme en las despedidas. Imagínate que yo me aferrara a aquellos momentos hermosos de mi infancia, que me quedara pensando en lo lindo que fue ser niño y viviera añorando aquel instante en que, siendo un bebé, mi mamá me daba la teta y se ocupaba de mí, y yo no tenía nada que hacer más que lo que tuviera ganas, o aún más. Imagina que me quedara asido al recuerdo de la imaginaria seguridad del útero de mi mamá, pensando que ese estado supuestamente es ideal. Imagínate que me quedara en cualquier etapa anterior de mi vida que decidiera no seguir adelante. Imagínate que decidiera que algunos momentos del pasado han sido tan buenos, algunos vínculos tan gratificantes, algunas personas tan importantes que no los quiero perder y me agarra como a una soga salvadora de eso que ya no soy. Imagínate que hiciera eso y que tú lo hicieras también. No existiría este libro, ni tu interés por leer estas palabras, ni el de deseo de seguir avanzando en la vida. Los dos moriríamos allí, en el pasado, paralizados y congelados. Seguramente esto no es lo que deseamos. Esto no podría ser bueno para mí ni para nadie. Y sin embargo, dejar cada uno de los lugares fue doloroso. Dejar mi infancia fue doloroso. Dejar de ser el bebé de los primeros días fue doloroso. Dejar el útero fue doloroso. Dejar nuestra adolescencia fue doloroso. Todas estas vivencias implicaron una pérdida, pero gracias a haber perdido algunas cosas, hemos ganado algunas otras. Gracias también a lo perdido y no solo a lo ganado, soy este que soy. Puedo poner el acento en esto diciendo que no hay una ganancia importante que no implique de alguna manera una renuncia, un coste emocional, una pérdida. Esta es la verdad que al final se descubre, que los duelos son imprescindibles para nuestro proceso de crecimiento personal, que las pérdidas son necesarias para nuestra maduración y que ésta, a su vez, nos ayuda a recorrer el camino. Cuanto más aprenda yo a soltar, más fácil va a ser que el crecimiento se produzca. Cuanto más haya crecido, menor será el desgarramiento ante lo perdido, y cuanto menos me desgarre por aquello que se fue, mejor podré recorrer el camino que sigue. Cuanto mejor pueda saber quién soy, más capaz seré de dejar algo voluntario y dolorosamente para dar lugar a lo nuevo que deseo. Hay que vaciarse para poder llenarse, dice Krishnamurti. Una taza solo sirve cuando está vacía. No tiene sentido una taza colmada porque ya nada se puede agregar en ella. Nada puede dar porque para dar deberá aprender a vaciarse. No soy solamente lo que tengo, sino también y sobre todo lo que soy capaz de dar. Y para ello tengo que explorar el soltar, el desapego y cierta cuota de dolor, porque aunque sublime, también hay una pérdida cuando decido dar de lo mío. Para poder terminar de contestar mi primera pregunta, voy a tener que adquirir el vacío, el espacio donde por decisión, azar o naturaleza ya no está lo que antes podía encontrar. Esta es mi vida. Voy a tener que deshacerme el contenido de la taza para poder llenarla otra vez. Mi vida se enriquece cada vez que lleno la taza, pero también se enriquece cada vez que la vacío, porque cuando lo hago, estoy abriendo la posibilidad de llenarla de nuevo. Toda la historia de mi relación con mi crecimiento y con el mundo es la historia de este ciclo de la experiencia. Entrar y salir, llenarse y vaciarse, tomar y dejar, aunque no siempre el proceso sea fácil, aunque no siempre esté exento de daño. Bueno, aquí vuelve y nos dice Jorge Bucay, para saber quién soy, tengo que a veces abandonar y aprender a vaciarme de lo que creo que fui.
A veces nos estamos tan apegados, y nos ocurre mucho con Eneagrama cuando se hace la identificación del eneatipo, que luego nos aferramos, nos apegamos a esa idea de quién somos y entonces perdemos la posibilidad de integrar todos los otros 8 atributos junto con el propio, ¿cierto? Que está marcando esa esencia de quién somos. Cuando nosotros nos desconectamos de todo eso o no vaciamos para poder aperturarnos a realmente conocernos quién somos y poder integrar eso, pues terminamos llenándonos o aferrándonos también a un ciclo, a un momento o a un espacio de nuestra vida. Y él dice, es necesario vaciarse para volver a llenarse. Pero siempre hay que seguir en ese ciclo, llenarse y vaciarse, tomar y dejar, tomar y soltar. O sea, siempre tenemos que estar en ese proceso de crecimiento. Cuando uno cree que ya con lo que está lleno ya es suficiente, es el momento en que peor estamos, porque estamos tan convencidos de que ya no necesitamos nada más, que estamos tan llenos y tan jactantes de supuestamente de lo que estamos viviendo, que perdemos muchas veces oportunidades, situaciones o personas por creer que ya estamos llenos, que ya estamos jactados. Y nos dice también en esta parte lo importante de pensar en que en lugar de hablar de algo para siempre, pensemos en construir día a día. Y eso también tiene que ver con nuestros procesos. En vez de estar diciendo, es que yo siempre voy a hacer de esta forma, ¿por qué no mejor vives hoy de una forma y empiezas a trabajar en ese proceso y mañana sigues trabajando y mañana y cada día al iniciar el día retomas quién quieres ser ese día, en quién te quieres convertir? No necesitamos, los procesos no son de trazar solamente una meta, es de construir en el día a día. Y se construye todo, se aprende a amar, se aprende a ser humano, se aprende a vivir, se aprende a ser feliz, se aprende a construir y se aprende a conocernos a nosotros mismos. Todo siempre nos lleva a un aprendizaje. Apuntes para un buscador en los momentos de duelo. El primero, date el permiso de sentirte mal, necesitado y vulnerable. No te hagas el fuerte. No te guardes todo para adentro. Con el tiempo, si sigues adelante, el dolor y el miedo irán disminuyendo. Si hay algo que opera siempre aliviando el trayecto es justamente encontrar la forma y darse el permiso de sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo por el futuro. Recorrer el camino de punta a punta es condición para encontrarse con uno mismo. Permítete el llanto si llega a tus ojos. Te mereces el derecho de llorar todo lo que sientas. Posiblemente sufriste un golpe brutal. La vida te sorprendió. Los demás no supieron entender. El otro partió dejándote solo. Nada más pertinente que volver a nuestra vieja capacidad de llorar nuestra pena, de berrear nuestro dolor, de moquear nuestra impotencia. No escondas tu dolor. Comparte lo que te está sucediendo con los que estén más cerca. Quizás no sean tus definitivos amigos de ruta, pero son aquellos con quienes compartes este tramo. Tu familia, tus amigos, algún desconocido, algún maestro. Llorar es tan exclusivamente humano como reír. El llanto actúa como una válvula liberadora de tensión interna. Podemos hacerlo solos, si esa es nuestra elección, o con otros que también lloran. Cuando el alma te duele desde dentro, no hay mejor estrategia que llorar. No te guardes todo por miedo a cansar o molestar. Busca aquellas personas con las cuales puedas expresarte tal y como estás. Quizá te suene increíble, pero es verdad lo que la gente dice. De a muchos las penas se dividen y las alegrías se multiplican. Puede ser que creas que hubiera sido mejor no sentir el dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones, pero con el tiempo verás que no era así. Lo más probable es que el dolor tarde o temprano salga a la superficie. Mejor es ahora. Acepta que posiblemente no seas el mejor tú en estos tiempos y sumérgete en lo que te pasa con todas sus consecuencias. Tu vida será diferente mientras recorres este camino. Muy probablemente
Tendrás que cambiar transitoriamente algunos hábitos. Seguramente te sientas vacío, sin ninguna duda cuestionarás tus primeras respuestas a la pregunta de tu identidad. Permítete sentir lo que sientes, porque este permiso es el primer paso del camino y ningún camino se termina si antes no se comienza a recorrerlo. Podrás aceptar tu dolor si confías en tus recursos para salir adelante. Recuerda que resolviste anteriores situaciones difíciles de tu vida, pero no puedes llorar hoy lo de mañana, ni seguir llorando hoy por lo de ayer. Para hoy es tu llanto de hoy, para mañana el de mañana. Si quieres seguir, no basta con actuar como si nada hubiera sucedido. Necesitas dar algunos pasos difíciles para recuperarte y no existen atajos en la búsqueda del ser. Vivirás momentos duros y emociones muy displacenteras en algunos momentos. Te sentirás muy vulnerable y débil. No te exijas entonces demasiado. Respeta tu propio ritmo y créeme cuando te digo esto, estás en condiciones de afrontar lo que sigue. Si sigues en camino, confirmarás pronto que lo peor ya ha pasado. Confía en ti por encima de todas las dificultades y si lo haces te garantizo que no te defraudarás. El pensamiento positivo te transformará en tu mejor entrenador. Bueno, nos está dando aquí Jorge Bucay tremendas claves para superar los duelos. Dice, apuntes para un buscador en los momentos de duelo. Y venimos hablando hoy de todo lo importante que es vivir los duelos, de las relaciones, de los momentos, de las etapas de vida, de las ideas, de los apegos a las personas, porque estamos diciendo que nunca vamos a tener la garantía del siempre, del para siempre. Dice, date el permiso de sentirte mal, necesitado y vulnerable. Lo primero para poder vivir un duelo, para aprender a vivir el proceso y el momento que estamos viviendo de una relación que se termina, de una etapa de vida que termina, de algo que perdimos, material o inmaterial, de un momento de dolor, de algo que llega a nosotros en una etapa de nuestra vida, es necesario aprender a sentirnos vulnerables y necesitados. Muchas personalidades en Enneagrama tendemos ¿a qué? A ponernos la coraza, a hacerlos fuertes, y quiero contarles algo en mi propia experiencia como eneatipo 1, como mi esencia entra en control cuando hay una situación de emergencia, cuando hay una situación de dolor. Sin embargo, si bien en ese momento por mi, digamos, personalidad es algo que asumo, quiero decirles que luego de que pasan esos momentos, de que pasan esos procesos, viene un momento en que yo libero todo ese llanto, en que me permito ser vulnerable, porque tengo que sacar esa energía y todo eso que viví de un momento, y a veces más de una vez toca hacerlo, pero hay un momento en que aflora. Yo recuerdo, y voy a contarles incluso una anécdota, cuando falleció un perro que nosotros teníamos en casa, que había estado con nosotros. Era un perro que amábamos intensamente, había sido un ser que realmente nos había acompañado con todo el amor que tienen estos perros. Era un perro labrador. Y yo me acuerdo que además era de un consentido en nuestra casa, y él muere, y en ese momento yo, tengo que hacer todo el proceso para poderlo enterrar, para poder disponer de su cuerpo. Y yo tenía un viaje al día siguiente, yo me voy a mi viaje al día siguiente, tenía que estar en una actividad, un montón de cosas, y obviamente no había llorado, no había procesado el momento. Y hubo un momento después, cerca de 8 días después, en que yo me desgajo a llorar, pero era ese dolor y ese llanto, y tenía que vivirlo. ¿Por qué? Porque no lo había podido soltar durante esos días por todo lo que había tenido que estar viviendo, y en ese momento me permití llorar. Yo soy una llorona, siempre en las películas, en la serie, en las novelas, siempre lloro, pero por ejemplo en esos momentos, claro, mi personalidad entra en control, y es algo que en algún momento tenemos que liberar. Tenemos que liberar el llanto, permitirnos sentirnos vulnerables. A veces, y por nuestras creencias, además, como latinos, a muchos se nos ha dicho que es de débiles llorar, incluso a mujeres, a hombres,
se les ha dicho que los hombres no lloran, que es que tienes que ser macho, que no te puedes, y no hay nada peor que eso haberlo tenido contenido, porque es algo como que hagan de cuenta de que tuvieran una basura en su casa y la estuvieran guardando en una mochila, y entonces ustedes, para que no se note esa basura, la cargan para todo lado. Entonces imagínense en cuánto queda cargada esa maleta de basura y de basura, de momentos contenidos en nuestra vida, y cómo se va acumulando toda esa maleta de peso, y nosotros cargamos con eso todo el día. ¿Por qué? Porque no, en un momento no nos hemos liberado de ello. Por eso nos dice Bucay, dice, el llanto actúa como una válvula liberadora de tensión interna. Hay que aprender a llorar, a liberarnos. Y también nos dice, encuentra a alguien con quien puedas compartir eso. A veces, personas que de pronto tenemos dificultades en confiar en los demás, debemos optar por buscar entonces a quién, un terapeuta. Si no tenemos un amigo realmente en quien confiar, si de quien tenemos que hablar o lo que nos duele va a afectar a un familiar, tenemos que buscar a alguien, un terapeuta, un amigo, alguien que nos permita liberarnos, que nos escuche. Y ahí yo incluso sugeriría que ojalá busquen a alguien profesional. A veces, ¿qué hacen los amigos? Porque también hace parte de su eneatipo. Si yo quiero liberarme, quiero llorar, y de pronto me encuentro con un amigo de eneatipo 7 que me dice, ay Beatriz, esto no es para tanto, tranquila, ya se te pasará, déjalo pasar, no es importante. ¿Por qué? Porque el eneatipo 7 no se conecta con el dolor, le huye al dolor. Y lo que menos quiere es un amigo que venga a llorar y a contarle todas sus cosas. Entonces, también hasta para eso es importante conocernos, porque tengo que saber con quién puedo abrirme en un momento determinado. Si estoy con una persona 8 o con una persona 2 manipuladora, que quizás va a utilizar lo que yo me haya aperturado, mi vulnerabilidad que abrí en ese momento, pues lo puede utilizar luego en mi contra si esa persona no está en un nivel de conciencia adecuado. Por eso tan importante también saber con quién nos abrimos. Si bien Jorge Bucay dice con un familiar, con un amigo, con el que esté ahí, en ese momento puedes buscar liberarte, también tenemos que saber con qué tipo de personas pues buscamos esa liberación, con quién esa es la persona adecuada para compartir eso que nos duele. Sigo por acá. Bueno, nos dice además que también tenemos en nosotros recursos, ¿no? A veces creemos que no podemos llorar porque definitivamente nos vamos a quebrar totalmente, y seguro que a veces necesitamos eso, llorar para quebrarnos en esos momentos de duelo, en esos momentos de cierre de etapas, en esos momentos de despedidas de seres que amamos. Necesitamos cerrar esos ciclos, no podemos seguir aferrados ni a las personas, ni a las ideas, ni a los momentos de nuestra vida. Dice, anímate a abrir los ojos a las nuevas puertas, y sobre todo cuando estés frente a ellas, anímate a girar el picaporte. Cada día oímos historias de la gente que ha superado batallas físicas, mentales y emocionales para alcanzar, contra todas las probabilidades, objetivos impensados. Lee sobre algunos milagros médicos y tendrás una buena idea de lo que hablo. Lee la vida de Helen Keller y no te quedará ninguna duda. Aunque atravesar esta situación te parezca la cosa más difícil que has hecho en toda tu vida, aunque lo sea, ahora tienes que aceptar esta dura realidad. Estás en el camino y la dificultad es parte de él. Siempre es un mal momento para que suceda lo que uno hubiera querido que nunca pasara. Y si existe una remota posibilidad de que el obstáculo no sea definitivo, deberás elegir entre seguir esperando que se termine o decidir que debes seguir adelante, aunque los hechos permitan los hechos permitan una tenue esperanza. Nunca te dañará haber recorrido una parte del camino si el obstáculo desaparece, pero puede dañarte mucho seguir detenido esperando lo que nunca sucederá. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero cuidado, que el tiempo solo quizá no alcance. Lo que realmente puede ayudar es lo que cada uno hace con el tiempo.
Es una gran tentación quedarse refugiado en la idea de que desde el cielo una fuerza superior disolverá el problema y se hará cargo del obstáculo. No tiene nada de malo la creencia religiosa de cada uno. Al contrario, muchas personas encuentran que llevar estos problemas al área de su fe religiosa es una manera tranquilizadora de agilizar la carga que hace que el corazón les pese. Dios es un excelente aliado, pero cuidado con utilizarlo para minimizar tu responsabilidad. En todo caso, hay que valerse de la fe, no para pedir que las cosas se resuelvan de la manera que querríamos que resultaran o que el tiempo vuelva atrás y nunca haya pasado lo que pasó, sino para pedir la fuerza y la sabiduría que nos ayude a aceptar los cambios y ver las opciones. Para ser quien uno es, debe conectarse con la vida todo el tiempo, ya y a cada paso. Y para eso se debe soltar el pasado. La vida espera siempre, llena de nuevas posibilidades. Un adolescente escribió a su madre después de perder a su padre: me doy cuenta que mis amigos también necesitan de mi amor y yo del de ellos. Y eso no significa que ya no recuerde o no siga amando a mi papá. En todo momento, pero muy especialmente en los más difíciles, es necesario valorar las cosas buenas que seguimos encontrando en nuestra vida, algunos vínculos que permanecen, familiares, amigos, parejas, sacerdote, terapeutas, aceptadores incólumes de mi confusión o de mi dolor, o de mis dudas o de mis desplantes. Cuando creas que tienes un problema, que no te niegues el permiso de reír con los amigos, de hacer bromas, de distraerte. Recuerda que los malos momentos vienen por sí solos, pero es voluntaria la construcción de los buenos. No es lo mismo escapar de lo que no me gusta que descansar y reponer energías para volver a enfrentarlo. ¿Recuerdas la alegoría del carruaje? En los momentos más difíciles no descuides demasiado el cuerpo. Si hace falta, ponte un horario y síguelo. Aliméntate bien y no abuses del tabaco, del alcohol ni de los medicamentos. Si alguna vez pensaste que te tentaba experimentar con alguna droga, de las legales o de las otras, este es el peor momento para hacerlo. No te maltrates, no te apures, no tomes decisiones importantes si no son urgentes. Decisiones como vender la casa, dejar el trabajo o mudarse a otro lugar aparecen como muy tentadoras en los primeros tramos de un gran revés. Calma, esas son decisiones trascendentes que se deben tomar en momentos de suma claridad y no mientras nos inunda un cierto grado de confusión inevitable. La mayor parte de las veces nada se pierde y hasta es preferible dejar este tipo de temas para un poco más adelante. Con el mismo razonamiento, sobre todo en la cresta de la ola oscura, no parece conveniente iniciar una nueva pareja, decidir un embarazo, acelerar un casamiento. Hay urgencias que no se pueden postergar, pero conviene respetar la norma de no cruzar los puentes antes de llegar a ellos. Respeta tus formas, tus tiempos y tus espacios. Jamás te persigas creyendo que ya deberías sentirte mejor. Tus tiempos son tuyos. Recuerda que tu peor enemigo es no quererte. Y tampoco maltrates a los otros. Ignora los intentos de algunas personas de decirte cómo tienes que sentirte y por cuánto tiempo. No todos comprenden lo que tú estás viviendo. Amorosamente intentarán que te olvides de tu dolor, que dejes de preocuparte, que no pienses más en tus problemas. Lo hacen con buenas intenciones, para no verte mal. No seas exigente con ellos, pero no te ocupes de complacerlos. Más bien, apártate un poco gentilmente y busca a quienes puedan permitirte estar mal cuando lo sientas así. Y sobre todo, cuando te sientas mejor, no intentes olvidar lo que pasó. Al contrario, recuerda, sin morbosidad pero sin escapismos. Tú y yo y todos somos los que somos gracias a aquello que hoy no está. Y el tiempo encontrará para lo vivido el lugar que merece entre los tesoros de nuestro corazón. Y podemos pensar en ello sin sentir ya ese latigazo de dolor, y quizá hasta consigamos darle un sentido más trascendente a todo lo penado. Será un encuentro con un yo mismo, enriquecido por aquello que hoy ya no tengo, por lo que pasó y por la experiencia vivida en el proceso, aunque esto sea difícil de aceptar. Es horrible admitir que cada dificultad conlleva una ganancia,
que cada dolor frente a una pérdida terminará necesariamente con un rédito para mí. Y sin embargo, es así. No hay frustración que no me obligue a madurar. No hay dificultad que no redunde necesariamente en un crecimiento personal. Un problema, una dificultad, un obstáculo, un dolor, siempre significan un aprendizaje, un vivir de otra forma, un aprender a tomar nuevas decisiones, a desempeñar tareas que antes hacían otros, a establecer nuevas formas de relación con el mundo, a vivir con algo menos, quizás sin una capacidad que he perdido. La experiencia es muchas veces un maestro muy cruel. Empieza cada paso tu vida de nuevo, no otra vez. Eso te permitirá después compartir lo aprendido, hablarle a alguien más de tu experiencia, contar lo que aprendiste en tu experiencia es la mejor ayuda para sanar a otros, haciéndoles más fácil su propio recorrido e increíblemente facilita tu propio rumbo. Qué hermoso este capítulo 6 de este libro de Jorge Bucay. Realmente es hermoso porque nos habla de algo tan importante para aprender a saber quién soy, que es aprender a dejar atrás lo que tengo que dejar atrás para abrirle paso a quien realmente soy. Y a veces ese dejar atrás implica vivir, procesar y sanar los duelos, y como él bien lo dice aquí, no es que el tiempo, mal utilizado ese refrán, el tiempo lo cura todo, eso no es cierto. El tiempo pasa, pero depende del trabajo y del proceso que yo haya hecho a través de ese duelo, es lo que el tiempo realmente me va a aportar. Porque el tiempo per se, por esperar que pase, no va a sanar las heridas que tenga o los duelos que tenga que vivir. Es mi proceso durante el tiempo que me tome lo que me ayudará a sanarme. También dice Jorge Bucay aquí, para ir cerrando este tema, dice: no te maltrates ni te apures, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento, cada quien tiene el proceso personal que debe atravesar para vivirlos, y ojalá pudiéramos darnos cuenta de ello y aprender a vivir los procesos. Y lo otro, también respetar a los demás. Los demás dolorosamente nos dicen a veces que nos superemos, que tranquilos, y como bien dice él, es por buenas intenciones, pero desafortunadamente no es lo que nosotros a veces esperamos cuando estamos transitando el duelo, porque necesitamos vivirlo y afrontarlo. Habla también Jorge Bucay de la conexión espiritual a través de una práctica religiosa, si es necesario, también encontrar allí un consuelo. Es importante en un momento de duelo, pero entendiendo que no le pongo la carga a mi creencia, a la convicción que tengo de Dios para que resuelva todo, sino para que me dé fortaleza y sabiduría, fortaleza para sobrellevar el momento y sabiduría para ver las opciones y tomar la mejor decisión. Y también nos dice él: gran error pensar en que drogas o evadir el dolor es lo que nos va a resolver. Yo les decía hace un momento que a través del eneatipo 7, que es el gran hedonista del eneagrama, puede pasar mucho esto. Se puede querer huir muchísimo al tema de las drogas, al tema del alcohol, a evadir ese dolor. Y por eso termina, pues desafortunadamente, estas personas, en vez de superar, en vez de buscar las ayudas necesarias para afrontar el duelo que están viviendo, el dolor que están viviendo en el momento, evadirlo en otro. Incluso hay quienes, con la comida, o que no comen, o que comen en exceso. De eso en algún momento hicimos una charla muy linda con mi amiga Yasmín Scott, que es coach en nutrición, y con ella hablábamos de cómo nuestras emociones nos llevan también al exceso o al descuido de nuestro cuerpo. Muy importante estar conscientes de ello, y por eso, como dice, si es del caso, hacernos nuestros horarios. Y en eso sí yo lo aplico. Por más dolor que tenga, por más situación que esté pasando, hay que alimentarnos, hay que cuidarnos y hay que nutrirnos. Así que este es uno de los temas lindísimos que Jorge Bucay nos ha traído.
Yo creo que voy a dejar para la siguiente semana la última parte de este primer capítulo, de este primer gran parte que es la respuesta a quién soy. Para la otra semana vamos a ver el capítulo 7 sobre ser persona y ya ahí sí luego pasamos a la segunda pregunta, ¿hacia dónde voy? Voy a dejarlo además anunciado, señalando que a través del eneagrama encontramos también esto, cómo encontrar identificar en dónde estamos, en qué momento de nuestra vida estamos, y cuando atravesamos duelos, a veces nuestro eneagrama está así como en el caos. Yo recuerdo mi eneagrama cuando me siento con mi querido maestro Roberto, a verlo en ese momento de caos que estaba todo disparatado y yo le decía, no sabía por dónde empezar. Así que él, como siempre, y como los grandes maestros, siempre con preguntas arrancamos nuestro proceso. Así que es importante que en esos momentos de duelo busquemos la ayuda profesional, la ayuda de un terapeuta, la ayuda de quizás una persona que tenga esa sabiduría, que sea una persona de confianza a quien le podamos contar lo que nos está pasando, que nos pueda escuchar, que podamos llorar, que podamos mostrarnos vulnerables, que sepamos que es una persona en la que podemos confiar, que luego no va a utilizar esos momentos de vulnerabilidad para manipularnos. También es muy importante. Así que les invito a revisar sus duelos, a procesarlos y a vivirlos para poder dejarlos atrás y abrir el vacío que también nos hablaba en este capítulo Jorge Bucay, generar el vacío de esto que yo ya solté, de esto que yo ya dejo, de que no significa que el dejar es no querer, es sencillamente saber que tengo que abrir un espacio para poder llenar de algo nuevo ese momento, ese proceso, o incluso de volver a amar a otra persona que va a entrar a una relación, a un nuevo vínculo. No a reemplazar, sino desocupar para volver a llenar. Entonces, con mucho cariño, Patti, dice que Dios te bendiga, gracias, amén. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana, continuando con este libro maravilloso de Jorge Bucay, Las 3 preguntas. Hasta luego.